A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Ya les mencioné que íbamos a hablar de las encuestas frente a la campaña y quizá un poco de lo que va a suceder pasado mañana, sí, pasado mañana, el domingo. Vamos a desahogar primero ese tema. Miren, a ver, otra vez porque no dije la fecha. A ver, John, véngase por acá. Es que ladra un perro de aquí enfrente y ahí va pues a defender su espacio. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 26 de abril del año 2024. Ahora sí. Muy bien, comenzamos por las encuestas. Las encuestas o sondeos para los fines de esta plática sería más o menos lo mismo. En los textos, en algunos casos, se utiliza surveys y en otro caso se utiliza polls, P-O-L-L-S, sondeos o encuestas, lo que guste usted. ¿En qué consisten básicamente las encuestas o los sondeos? En conocer lo que piensa una determinada población para un fin específico. Este fin específico puede ser de opinión pública, saber qué piensa el público mexicano sobre el fútbol profesional en México. Puede ser un sondeo, una encuesta. Otro sobre qué tan popular es el béisbol en México. Y cuando vamos a introducir un nuevo producto, una nueva mermelada, pues hacemos algunas degustaciones. Todos estos son ejercicios que tienen por objeto, repito, conocer qué piensa un sector específico de la población en torno a un tema específico, que repito, puede ser político, electoral, puede ser de salud, puede ser de desempeño del gobierno en turno, lo que gusten ustedes, en torno al respeto a la comunidad LGTBX y Z, de estos señores vestidos de mujer, diría López Obrador, ¿verdad? Bueno, esto se basa fundamentalmente en un área de las matemáticas que es la estadística. El primer paso para llevar a cabo una encuesta es definir qué queremos conocer de esa población. Segundo, una vez que ya queda perfectamente determinado, claro, todo, elaborar el cuestionario respectivo. Porque eso que queremos nosotros conocer tiene que ser opiniones recabadas de esa población. Bueno, pero luego vienen las preguntas, se depuran, etcétera, y ya quedan bien, todo hasta ahí va bien. Muy bien. Y ahora entramos al problema central. ¿Cómo vamos a preguntarle al electorado, que son 99 millones? Pues si empiezo a preguntarles a cada uno, pues voy a acabar en 10, 15 años. Entonces dice, bueno, no, pues vamos a definir un grupo pequeño, pero que represente a toda la población, es decir, a todo el universo. Eso se llama construir o definir una muestra. Y ahí entra quizá el problema más importante de una encuesta. ¿A quiénes voy a encuestar? La respuesta obvia es a ese conjunto que entre más pequeño sea, mayor representatividad tenga. Es decir, jugamos con dos variables: número de individuos en la muestra y porcentaje de representatividad o de que realmente representan el sentir de esa población. Hay restricciones económicas, no solo de tiempo,
¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues vamos a hacer una muestra, somos un país de 98 millones de electores distribuidos así, así, asado, entonces pues vamos a hacer una muestra como de 30,000, no alcanza. Esa muestra costaría, en primer lugar, tiempo, en segundo lugar, problemas para encontrar encuestadores calificados y tercero, el monto. Una encuesta con una muestra de 25,000, pues podría, no sé, rebasar quizá los 20, 30 millones de pesos. Entonces, empieza a utilizarse el muestreo. Hay métodos, hay eso, y hay que tomar en cuenta que debe ser una muestra seleccionada al azar para que verdaderamente esté representando a ese universo, que no sea definida por, no, vamos a preguntarles a todos los que tienen una estatura arriba de 1,75. Oye, espérate, pero no es representativo de toda la población y que lo que queremos es, bueno, entonces vamos a decir, los que tienen 1,60 y no son gordos, ¿no? Pues vas a eliminar a muchos mexicanos, etcétera, etcétera. Hasta que se encuentra un método aleatorio, se llama, o at random, diríamos en estadística, en inglés, y se generan muestras cuya robustez está dada no solo por el número de personas que integran la muestra, sino en lo bien definida que está la muestra, siempre por medio del azar. En México más o menos se estilan alrededor de 1,200, 1,300 personas en alguna modalidad. Hay encuestas con boleta simulada, presencial, y en una casa, y mire, por estos candidatos, por quién vota por este que está aquí, entonces ya apunta. Hay otras encuestas en internet, que se utiliza el WhatsApp, otro método es el teléfono. Ahorita ya no tiene tanto desvío el teléfono porque prácticamente todo el mundo tiene un teléfono celular. Entonces hay grandes bases de datos, los clientes de Telcel, los de Telefónica, AT&T, etcétera. Entonces, con todo eso, hay que capacitar en el tema específico a un grupo de encuestadores. ¿Ya? Cuando ya se tiene todo eso, bueno, ya se depura y vámonos al campo. Y luego viene la etapa de la recopilación y clasificación de los datos y la información que puede elaborarse a partir de esos datos. Todo eso es el proceso para llevar a cabo una encuesta. Y hay una limitación importante. Esa encuesta es una imagen de un momento, de ese día en que aplicamos los cuestionarios. Es decir, una encuesta es un instrumento estático. Nos dice la relación de esa semana, de esa primera semana de abril, donde levantamos las 1,500 encuestas. Aquí encuesta en español sería el cuestionario, pues los cuestionarios. Entonces, esa encuesta no puede ser extrapolada para los 3 meses siguientes, ¿no? Hay que hacer otra cada semana, a veces diaria, o cada mes, o cada trimestre, etcétera. Entonces, el ejercicio, o ejercicio demoscópico, es caro, requiere probidad del encuestador, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo en México, porque hay muchos sinvergüenzas que ponen una empresita y las venden al mejor postor. Y la otra es que las encuestas no ganan ni pierden elecciones. Las encuestas son un instrumento para que el partido X, Y o Z conozca del elector lo que a él específicamente le interesa. Por ejemplo, vamos a suponer que a Morena le interese conocer en Veracruz qué piensan con todos estos señalamientos de corrupción de la ingeniera Nale, qué piensan
los electores veracruzanos de la candidatura de Rocío Nale. Y entonces se hace la muestra, pues bueno, nos alcanza con unos 800, 900, etcétera. Pero eso es en ese momento, ese día o esos 2 días, cuando levantaron esos cuestionarios. Porque quizá le descubran otro departamento aquí, allá, una avioneta o lo que sea, y entonces cambiaría el juicio del elector. Por eso las encuestas, repito, son fotografías del instante, no es una película. E incluso si ustedes hacen encuestas diarias y las juntan, no hace una película, no hace una película. Por eso los partidos realizan ejercicios de este tipo, bueno, los ordenan a encuestadoras cada semana o día o cada tercer día, sobre todo cuando ya se va acercando el fin de la campaña y sería la elección. ¿Por qué digo que las encuestas no ganan elecciones? Porque no es su objetivo. Es más, las encuestas no tienen un fin público, salvo que sean para conocer el estado de ánimo de la población, etcétera. Pero ya entramos aquí en las encuestas de índole político-electoral. Al único que le interesan los resultados, pues es al que la está pagando, porque con eso adecua su estrategia a lo que le está diciendo el resultado de la encuesta. Y ellos dicen, bueno, pues aquí no nos conocen en tal parte, entonces podríamos perder ahí, vamos a reforzar esa zona. Aquí estamos bien, la opinión del elector, hay que mantener esa simpatía, etcétera, etcétera. Ahora bien, México, como país corrompido hasta el tuétano que somos, utilizamos los medios para difundir ideas que no corresponden con la realidad electoral de ese partido o de sus candidatos. Y hay medios que por la situación económica se prestan a eso, los contratan los partidos, oye, me elabórame una encuesta de esto, pero pues ahí muévele, no, baja el cero y no toca, nomás que te va a costar 3 millones, 5 millones, no hay problema, tú ponle ahí. Y en ese momento, cuando aparece ese estudio demoscópico, los partidos lo utilizan. La encuesta publicada por el periódico El Aguizote o lo que sea, dice que vamos a ganar. Entonces, como nadie se preocupa ver la letra chiquita, no conocen toda la documentación que está en el INE, no, puta, va arriba. Pero luego el otro, el que va perdiendo, contrata a otro y dice, no, no es cierto, aquí vamos arriba. Y se vuelve aquello una especie de lonja mercantil. Por eso hay que tener mucho cuidado con las encuestas que se publican en los medios. Porque pues el medio le interesa vender periódicos. No estoy diciendo que todos los medios que elaboran encuestas las vendan o vendan los resultados, no, pero yo en lo particular desconfío por definición de esas encuestas. Entonces, no les asigno valor alguno, para nada, ni las veo, ni las reviso, ¿verdad? Pero hay otras personas que creen a pie juntillas que la entrevista la encuesta del Economista, que la encuesta del Financiero, que la encuesta del Universal y la de Reforma y la del Heraldo. Ninguna de esas veo y sigo, no me interesa. La única encuesta que sigo de manera sistemática desde hace muchos años en México es la que elabora esta empresa de consultoría que se llama GEA-ISA, Grupo de Economistas Asociados, e ISA quiere decir Investigación Social Aplicada. Es una encuesta larga, pesada la encuesta. La de que se dio a conocer ayer tiene 134 láminas donde van desde ambiente de popularidad del presidente, cuestiones electorales, etcétera, etcétera. Sumamente completa la encuesta. Para mí es la única encuesta verdaderamente confiable y elaborada de manera profesional
e intelectualmente honrada en este país. Entonces, otros dirán, no, hombre, Ángel, es que el dueño era el hijo del licenciado Reyes Heroles, que falleció, el doctor Jesús Reyes Heroles González Garza, un gran economista y una persona decente y seria profesionalmente, de primera calidad, que en paz descanse. Pero el ejercicio sigue. Ellos tienen, no me acuerdo si son 18 o 28 años haciendo esa encuesta. Entonces, en esa encuesta, ustedes pueden revisar los diferentes capítulos y cruzar respuestas para encontrar en un determinado momento hechos como el que le voy a decir. La encuesta más reciente, la de hace unos días, que se dio a conocer ayer, dice que la intención de voto está a favor de la anticientífica Claudia Sheinbaum y el segundo lugar para la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. No voy a dar el porcentaje, no tiene caso. Lo que importa es que ratifica esa tendencia que muchos ven, ¿verdad? E incluso les puedo agregar que es una diferencia de 2 dígitos, el margen de victoria para la anticientífica. Y otro dato interesante es que en lo que se refiere a intención de voto para diputados federales y senadores, el PRI tiene 8%. El PRI tiene 8%. El PAN tiene 23 y 22%. Es decir, el PRI está en una situación muy difícil y le voy a decir por qué. Vamos a suponer que efectivamente el voto que vaya a emitirse, ya contado, votos válidos, sea del 8%. Y vamos a hacer un cálculo que no es correcto totalmente, pero es una simulación en el sentido correcto. Los senadores de lista nacional, eso es una lista, ahí viene una boleta, y son 32 nombres, del 1 al 32. Cada partido entrega su lista de 32. ¿Y cómo se selecciona de esos 32? De acuerdo con el porcentaje de la votación específica, se obtiene. Si el PRI obtiene, como dice este estudio, el 8%, el 8% de 32 son 2.56%. 32 lo multiplican ustedes por 0.8 y les va a dar 2.56. Eso le da lugar para 3 senadores. Alito, la señora Villano, y el tercer lugar, no me acuerdo si está Carlos Aceves, esta persona de la CTM que ya se murió hace 15 días y no le han dicho, pero nomás entrarían 3. 3 nada más. Entonces, es interesante los resultados de esta encuesta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos viendo que un partido como el PRI, partido histórico, que cumplirá en 5 años 100 años, para senadores y diputados, la intención de voto que registró esta encuesta, aclaro, sea del 8%, eso es muy grave para ese partido. Es una gravedad extrema, porque eso nos permitiría hablar de bancadas muy pequeñas en las 2 cámaras. Yo esperaría estar equivocado, pero conociendo desde hace varios sexenios este trabajo de Gea Isa, diría yo que su margen de error sería relativamente pequeño. Yo sé que a muchos priistas, amigos algunos me van a reclamar, ¿cómo le haces caso a esto? No le hagas caso tú y ya, y tan amigos como siempre, punto. Es que el PRI va a obtener el 20%, perfecto, nada me daría más gusto que así fuera, ¿verdad? Pero bueno, tiene una gran cantidad de reactivos que los voy
a ir dando a conocer en los próximos días. Las encuestas, pues, el gran vicio que hemos generado en México es utilizarlas como instrumento de propaganda electoral. No sirven para eso, no son para eso. Sin embargo, bueno, pues es una práctica ya añeja que no podemos cambiar. Yo por eso, repito, la única encuesta que respeto por el trabajo de quienes la hacen, de quienes están ahí en esa consultoría económica de lo mejor en el país, es la única en la cual confío. Punto. Si usted tiene otras, respetable su opinión, no hay ningún problema. Simplemente yo le comento lo que pienso en torno a esa encuesta. Aquí termina pues el tema de las encuestas. No se deje seducir por las encuestas. Las elecciones se ganan con votos, no con encuestas. Punto. Muy bien. Vayamos ahora a otro tema. Yo no sé, bueno, esto tiene que ver con este comportamiento de Morena y de sus legisladores en el Congreso, en ambas cámaras, con estas tres leyes, la ley de amnistía, la reforma a la ley de amparo y estas reformas en lo que se refiere a pensiones, ha generado una oleada de algunos opinantes o analistas que yo considero serios, o al menos estoy empezando a modificar esa opinión, donde ven comunistas y socialistas hasta en la sopa y lanzan juicios absurdos que nada tienen que ver con la realidad de México y del mundo. Bueno, el señor arzobispo u obispo emérito de Guadalajara o de Jalisco, no sé dónde, Sandoval Íñiguez, si dijo textualmente, si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo. O sea, ¿a dónde se fue? ¿A dónde está? Que si ganan ellos, eso refleja, con todo respeto, espero que no me quiten indulgencias, pero lo que exhibe este señor Sandoval Íñiguez es una ignorancia total en relación a lo que es el comunismo y segundo, es una ignorancia completa en torno a cómo funciona el poder legislativo y en general el poder en México y el legislativo y el ejecutivo y el judicial. En pocas palabras, lo que dijo es una soberana tontería, para no utilizar una expresión más fea que pudiera sonar a irrespetuosa, y en ese momento sí me mandarían al caso mayor del infierno. Muy bien. Luego, de repente aparecen juicios. Es que los comunistas y los socialistas dominan esto y digo yo, oye, Pablo, ¿y dónde están esos, hombre? No, es que controlan libros de adoctrinamiento y se meten a otro tema. Muy bien. Voy a hablar de esto una vez más, de lo que ya he hablado en otras ocasiones. Me molesta tener que repetirlo, pero tal parece que no pocos de nuestros analistas, yo no sé si no llevaron esas materias o estudiaron sus posgrados en las Academias Vázquez o en el Instituto Patrulla. Miren ustedes, el adoctrinamiento por parte de las instituciones de gobierno o de poder es algo muy viejo, antiguo, diríamos. Pero ya en su etapa moderna, que sería principios del siglo pasado, prácticamente se concentra en los países totalitarios. El ejemplo primero, desde principios del siglo pasado, es la vieja y hoy extinto país, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Cuando toman el poder los bolcheviques en el 1917, desarrollan toda una estructura
para adoctrinar desde los niños, desde la edad temprana. El instrumento fue crear algo que se llamó los pioneros. Los niños los llevaban a paseos, excursiones y con un pañuelo rojo, etcétera, niñas y niños, y ahí empezaba el adoctrinamiento. En aquellos años, Lenin murió el 24, si no estoy equivocado, y llega Stalin, y a partir de ahí ese programa es masivo, sistemático, permanente. Y entonces la gente decía, no, es que ahí los adoctrinan, y se hablaba del sistema de adoctrinamiento ideológico político para formar cuadros comunistas y que iban a implantar el socialismo en el mundo. Pero ¿sabe qué? Ténguele. Ese sistema de adoctrinamiento que cae por tierra en 1990-91, hoy nadie se acuerda de él. Y lo más curioso es que después del 17 a 1990, para ponerlo fácil, estamos hablando del 17, estamos hablando de 77, vamos a poner 80 años o 70 años si gusta, no hay problema. Resulta que ese disque adoctrinamiento desapareció de la noche a la mañana. Y la URSS se extingue, pierde el control sobre las otras repúblicas soviéticas y socialistas, y se convierte Rusia, la hoy Federación Rusa, así se llama, en una economía de mercado y en una democracia, autoritario Putin y eso, pero tiene un sistema de partidos donde el Partido Comunista compite con otros, etcétera, etcétera. Y en una economía de mercado. Punto. A abrazar el capitalismo y a competir en el mundo. Jugar con reglas completamente nuevas y tirar a la basura aquello del comunismo reinará, como decía, aplastaremos a los imperialistas, decía Nikita Khrushchev. No. De tal manera que ese adoctrinamiento sirvió para lo que se le unta al queso, para nada. Pero ahí en una etapa intermedia, cuando los tanques del Ejército Rojo van en la gran avanzada hacia Berlín, resulta que en los países a donde iban llegando, lo que se conoció después como Europa Oriental, con la fuerza de los tanques ponían un gobierno de integrantes o militantes del Partido Comunista respectivo, de Bulgaria, de Rumania, de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia, que era un solo país en aquel entonces, Albania también, y en Alemania nomás alcanzaron a poco menos de la mitad, una cosa así. Ahí pusieron el régimen socialista, que no comunista. Estas personas que ven comunismo entonces no tienen la menor idea de la diferencia en esos dos conceptos. No tienen ni idea de la diferencia, pero lanzan y ven comunistas en todas partes. Eso es una soberana estupidez que refleja la ignorancia del quien está haciendo esas afirmaciones. Muy bien. Pero ahí se implanta el sistema de adoctrinamiento y de control ideológico desarrollado en la Unión Soviética. Y el más avanzado llegó a ser la policía política de Alemania Democrática, la Stasi, que llegaron a niveles, cuidado con ellos, ¿verdad? Entonces, se reproduce pues ese sistema, pioneros, los clubes juveniles y acá y que de ajedrez y lo que quieran ustedes, el adoctrinamiento total desde que nacía el niño y empezaba a caminar hasta que se moría la gente. Bueno, pues en todos esos países, Alemania Democrática, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y la República Checa, Checoslovaquia, que se dividió en dos, la República Checa y Eslovaquia, cuando se extingue la Unión Soviética, había caído el muro, en ese momento se volvieron economías de mercado y aceptan y abrazan el sistema democrático. ¿Y dónde quedó aquel adoctrinamiento? En el fondo del caño. ¡Vámonos!
Los que hayan ido y conocido algunos países antes de 1991, 1990, y vayan hoy y comparen, se van a ir para atrás. Y dice, bueno, y todos aquellos adoctrinados, pues eso habla del ansia de libertad del ser humano. En cuanto quitan el control férreo de las dictaduras del proletariado, en ese momento la gente piensa de manera libre y ejerce su libertad y lucha por ella y la defiende. Hoy Europa Oriental es un espacio de economía de mercado, de democracia. En la vieja Unión Soviética hay las repúblicas bálticas que son democracias, etcétera, etcétera. Y dice uno, ¿cómo es posible que quienes hoy dicen que el comunismo y los socialistas en el gobierno, porque 10 monos trasnochados de los años 60 elaboraron unas porquerías de libros de texto, ya se generó el peligro del socialismo y controlan? Pues le voy a decir, oye, Pablo, lee la historia de la manipulación ideológico-política y sus limitantes. Entonces, pero luego hay hay intermedio, la República Popular China. En 1949 triunfa el Ejército Popular de Liberación y el Partido Comunista Chino. Y se instaura la República Popular China y se empieza un masivo programa de adoctrinamiento, que allá por los años 66 se da una sacudida con la Revolución Cultural para eliminar las ideas exóticas, diría Díaz Ordaz, aquí en México, ¿verdad? De 66 a 69, una cosa así, lo más fuerte de la Revolución Cultural. ¿Y qué pasó cuando Deng Xiaoping en 1979-80 dice, señores, no importa el color del gato con tal que case ratones? Y toma tu avión. Todavía tienen un partido comunista de 100 o 90 millones de militantes, etcétera, pero ya nadie habla de camarada. Antes era obligado cuando saludaba uno a una persona, Tongzhi, que es camarada en chino. Tongzhi, verdugo. Entonces, dice uno, ¿y dónde quedó eso? Vean ustedes el capitalismo salvaje que hay en China, con un control político férreo, como dictadura que es. Pero luego tenemos el caso de la República Democrática Popular de Corea, donde Kim Il-sung también, cuando triunfa los aliados y la Unión Soviética y luego China, instaura ¿cómo diríamos? ¿Cómo se dice eso, hombre? Ay, se me van. Una dinastía. Kim Il-sung, el abuelo, Kim Jong-il, el hijo, y Kim Jong-un, el nieto. Y ahí están. Y aquello, un adoctrinamiento férreo en el momento en que cambien las condiciones o le den un golpe de estado a Kim Jong-un, lo asesinen los mismos militares, van a ver ustedes en cuestión de días, se va a abrir aquello y la economía de mercado de Corea del Sur, de la República de Corea, va a entrar. Tenemos otros casos. Vietnam, la ciudadela en contra de la lucha del imperialismo yanqui, etcétera, etcétera, triunfa en 1975. Y órale, el adoctrinamiento igual y el Partido Comunista y esto. 10 años después dicen, señores, esto, si seguimos con este modelo, vamos a la ruina y nos van a fusilar, lo que sea. Y abrazamos la economía de mercado, ahí está el modelo chino. Vayan ustedes a Vietnam ahorita para que se den cuenta de esto. Eso sí, el modelo chino, control férreo en lo político. Ahorita, junto con la India, Vietnam es el beneficiario más grande después de la India del nearshoring. Disciplina, no hay sindicatos, mano dura, tratamiento. Ya está la gente elevando su nivel de vida, la calidad de vida, recibiendo inversión extranjera, lo baboso, etc. Pero luego tenemos otros casos de fracasos rotundos
del adoctrinamiento. Cuba. Llegan los barbudos, el 1 de enero del 59 entran a La Habana e inmediatamente a copiar el modelo soviético, los pioneros, etcétera, etcétera. Vayan ustedes a Cuba. Y alguna vez dijo Fidel Castro cuando le reclamaron, oiga, ¿de qué sirve que estudien estas damas si luego se dedican a la prostitución para llevar algo de comida a sus casas, las famosas jineteras? Sí, dice chico, pero son las jineteras más preparadas del mundo. Pues sí, pero son prostitutas. Vean ustedes las fotos de Cuba hoy y aquello es un desastre. ¿Qué va a pasar cuando le den un golpe de estado a Raúl Castro y al inútil Díaz-Canel? En horas el mercado va a florecer. ¿Dónde quedó todo ese adoctrinamiento? Y va a pasar lo mismo en Nicaragua y en Venezuela. Con esas experiencias que ahí están a la vista, ¿cómo es posible que analistas supuestamente serios y juiciosos asusten? Es que ahí están encontrando, porque 2, 3 burócratas, el Concheiro y luego el Marx Arriaga, han hecho unas porquerías de libros, dice uno. Y por eso les recomiendo este libro, para todos aquellos que hablan de que están los comunistas, hay muchos comunistas en el gobierno. Cuando verdaderamente había miles y miles de comunistas en el gobierno mexicano, fue en los años de Lázaro Cárdenas del Río, porque se creía izquierdista el hombre, y tenía secretarios, Narciso Bassols, incluso era el grupo, era cuando estaba Mújica, estaba toda esa gente, incluso creo que el abuelo de Jesús Silva Herzog Márquez formaba parte de ese grupo ahí. Y ahí se hablaba, y el gran héroe teórico de todo eso era Vicente Lombardo Toledano, creador de la CTM, y que luego ya cuando se fortaleció y llegó a Ávila Camacho, don Fidel le dio una patada en sálvase a la parte, y a partir de ese momento aquellos cambios, la educación socialista y cantar los niños en la escuela, la internacional, ténguele, dio un plumazo, cambio al artículo 3º, regresó a su redacción original y olvídense de ese adoctrinamiento. Y plantean algunos que este gobierno es un gobierno comunista, que es un gobierno socialista. Señores, estudien primero, estudien, conozcan la historia de México y la historia de esos países y sus sistemas de adoctrinamiento para que vean la tontería que están afirmando. Les recomiendo que lean esta excelente biografía de la antropóloga o historiadora Daniela Spencer, que se llama En combate, que es la vida de Lombardo Toledano. Y aquí van a encontrar en estas páginas la presencia de comunistas y de radicales y todo, que después terminaron en el PRI. Hay uno muy famoso que con Lombardo estuvo muchísimos años, Enrique Ramírez y Ramírez, que luego terminó como priista y director del periódico El Día. Entonces, señores, conviene, antes de hacer esas afirmaciones peregrinas, estudiar la historia, porque lo que abunda en México es la ignorancia. Y cuando analistas de cierto respeto hablan de que no, están los socialistas, los comunistas, pues la gente les cree, en el sentido casi religioso del tema, pero están diciendo una barbaridad, una barbaridad. ¿Ustedes le ven futuro a Venezuela, a Cuba o a Nicaragua? Por favor. Por eso yo les pediría a esas personas, algunos los aprecio, pero ahí sí están totalmente equivocados. No asusten a la gente, si de por sí poquito falta para que se asusten, y luego ustedes dándoles cuerda que los comunistas, que los socialistas en el gobierno y que este hombre es un comunista. López Obrador comunista, por favor. Y luego cuando dice Sandoval Íñiguez,
si estos siguen, se viene el comunismo y la dictadura. No tienen ni idea de lo que es una dictadura. Yo no entiendo por qué ese afán de la gente de victimizarse y en vez de estimular a la gente a que luche por la democracia, los asustan. Dictadura en México. Somos un pueblo desordenado, somos un pueblo corrompido hasta el tuétano. Dictadura en México, damos una lana y no hay problema, hombre. Por favor, señores, pongámonos a estudiar seriamente la historia de este país. Ahí está la respuesta a por qué en México, y más cuando el mundo ya se olvidó del comunismo y el socialismo, ya, eso ya está en el basurero de la historia. Y en México, vigentes, por favor, señores, sean serios, sean serios. Pero bueno, cuando les dice uno que no deben de decir, es que el gobierno le quiere robar a los trabajadores su afore. No, señores, los trabajadores no tienen afore, tienen ahorro, pero ahí siguen diciendo, es que le van a quitar, le quieren quitar su afore. Por favor. Dice, luego miren, en la discusión esta sobre las pensiones en el Senado, creo que fue la señora Beatriz Paredes, defendiendo es que van a robarse esto, y luego dijo, bueno, ¿y qué harían ustedes si a un familiar le quieren robar ese ahora? Bueno, pues si hay un familiar mío, si hubiera un familiar mío que estaría en esa situación, yo le digo, vamos a averiguar, vamos a entrar y vamos a tratar a ver cuánto tienes. No, pues aquí está, fulano, este es su número, tienes 835 pesos. Déjalos ahí, me va a decir. Porque estamos hablando de cuentas que tienen 10 o 20 años que no se mueven y que son cantidades pequeñísimas, que es el ahorro de los trabajadores, es cierto, que no es correcto lo que van a hacer. El problema es que cuando uno lee la iniciativa con detenimiento, no con la ideología al frente o con el afán de criticar a Morena, que es legítimo por lo demás, pero confunden, porque se les olvida que en el gobierno del presidente Fox, cuando se liquidó Banrural para crear la financiera rural, se creó un fondo para las pensiones de alrededor de 2.200, 2.300 trabajadores. ¿Y saben de dónde tomó el dinero Gil Díaz? De las cuentas individuales en aquel entonces. De las cuentas individuales. Fueron como 20, 22 mil millones de pesos, si no estoy equivocado, para con esos rendimientos irles pagando la pensión a los trabajadores. Es decir, no es la primera vez que eso sucede, por favor, conozcan la historia. Entonces, ahora, ¿qué ha hecho mal Morena? En eso deberían haber hecho una campaña de promoción. Tú que tienes tu afore o que cotizaste, preséntate en tal parte. Los partidos poner en los mercados, en las plazas públicas, alguien con computadora, a ver cómo está, para hacer un convenio con la CONSAR para encontrar a esas personas, etcétera. No, no. Vamos a poner una acción de inconstitucionalidad porque nos están robando nuestras afores. Ay, unas afores resultaron. Si tienes una afore, pues ¿para quieres reclamar 800 pesos? Si ganarías, si tienes efectivamente una afore, pues estarías ganando cientos de millones de pesos. Pues. ¿Ante qué nos enfrentamos? Aunque duela, a la ignorancia. Así de sencillo. Y así no hay país que pueda llegar a puerto seguro o a buen puerto. Miren, ahorita se critica, y repito, correctamente, en el sentido de que en una democracia, y México es una democracia con todos sus defectos, se critica esto que estamos viviendo y se extrapola y se llega a conclusiones absurdas. Muy bien. Pero resulta que quieren combatir una ley y la gente y tu afore y eso.
es que eso existe desde hace 15, 20 años, cuando menos. Esta gente olvida que las cuentas individuales ya empezaron a ser obligatorias a partir del 1 de julio del 97. Ya tienen 27 años. Ya se están pensionando algunos, muy poquitos, porque además ignoran un hecho tan simple como esto. Miren ustedes. Vamos a suponer que ustedes empezaron a cotizar el 1 de julio del 97. Por lo tanto, no tienen derecho a la ley del 93, del 73. Muy bien. Entonces dice, bueno, pues yo ya llegué a los 65 años y ya me quiero pensionar, porque ahorita el presidente me va a dar 16,000 pesos, 16,771 con esta nueva reforma. ¿Saben cuánto les va a dar el presidente? Así. ¿Y sabe por qué? Porque para poderse pensionar tiene que cumplir con los requisitos siguientes. Antes de la reforma del 2020, se requerían 1,250 semanas cotizadas y 65 años. Se bajó en esta reforma del 20 a 750 semanas, aduciendo como argumento para esta reducción la gran informalidad que entra y sale de la informalidad a la formalidad, y se bajó a 750. Con esta decisión, cada año calendario iría aumentando 25 semanas para llegar el 2030, si no estoy equivocado, a las 1,000 semanas. Muy bien. Entonces ustedes van y muy bien. Ahorita, por ejemplo, se requieren 825 semanas, porque es del 21, el 22 y el 23, son 3 años. Entonces, las 750 le suman ustedes 75, son 825 semanas. Si ustedes llegan, muy bien, sí, cómo no, aquí, nomás que hay un pequeño problema. Usted, si se quiere pensionar ahorita, no tiene derecho a pensión porque no tiene las 825 semanas. ¡Yacas! Entonces, aquí está su negativa de pensión, pum, 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 pase a su Afore respectiva y ahí le van a entregar lo que tiene ahorrado. El que sigue, nada de que sea automático que les van a dar 16,000. Ténguele. Por eso, este año, el 24, habrán cumplido los requisitos alrededor de 8,200 mexicanos, de 70 y tantos mil que cumplieron la edad, pero no tienen las semanas cotizadas. Negativa de pensión, ve por tu dinero, vámonos. Es decir, esas son las cosas que deben saber los diputados y los senadores para enfrentar en una discusión seria a estos cavernarios de Morena. Pero no, nos están robando nuestras afores. ¿Qué chingados están robando de tu afore? ¿Cuál afore? Tú tienes una cuenta individual y si tienes un pariente, como dijo Beatriz Paredes, que le preguntó a uno ahí, bueno, pues ¿qué hacer? Es evidente que habrá que ver cuánto tiene, averiguar en la CONSAR, entrar a su página, pum, pum, aquí está Pedro Sánchez Domínguez, pum, pum, efectivamente ahí está, trabajó, cotizó 120 semanas que no alcanzan para nada y tiene 600 pesos acumulados. Pues le vamos a decir al pariente, ¿sabes qué? Mira, yo te doy los 600 pesos y déjate de pendejadas. Sí. No se entiende, pues, pero sí, nos están robando y salen las pancartas. No, alto al robo de nuestras afores. Chin, dice uno. Pero no entienden. Hicimos el programa ¿cuántas llevamos ahí vistas ahí? Si puedes ver, por favor. Si puedes, por favor. ¿De qué? El programa vean, producción, Oye, no, pues es que está contestando. Pero ahí voy, te digo. Hay que ver el programa de 34,000 y pico, pero es algo más de 34. Sí, pero no lo puedo, tendría que abrirlo en el canal. Bueno, yo lo abro aquí en el canal y vamos a ver.
porque creo que son un poco más de 34,000 vistas. Déjenme ver. No, pues ya valió, aquí no lo encontré. Sí, pero vamos, más de 34,000 vistas. Y dice uno, un tema de esta importancia, 34,000, cuando hay 74 millones de cuentas en las Afores, cuentas individuales, 74 millones. Activas hay ahorita 22, 23 millones, que son los que están en la formalidad. No le interesa a la gente, pues. Pero se desgarran las vestiduras y se pelean y se mientan la madre. Y Mancera quiere pelearse con Cravioto y Cravioto le contesta: ¿y qué traes? Y esto, el otro. Pero interviene Monreal para separarlos. Ay, ridículo. Un espectáculo grotesco. Así quieren ganar la elección. En fin, los dejo con la recomendación de este excelente libro, que seguramente lo pueden encontrar o en El Péndulo o en la Gandhi. Ahí es donde pienso que podrían encontrarlo. Aquí está. En combate se llama. Una vida muy, muy interesante, la de Vicente Lombardo Toledano. Él acuñó una frase, porque luego ya se quedó con el Partido Popular, que luego le puso Partido Popular Socialista, el solferino, le decía, porque su color era un rosa así subido. Entonces decía él, estamos condenados a la victoria, porque el partido promovía y se basaba en la ideología del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. ¿Dónde está ahorita el PPS? Pues un edificio ahí en la avenida Álvaro Obregón, que no sé de quién sea el propietario, ¿ya? No sé si de algún heredero de Vicente Lombardo Toledano o alguno de los Cruzan, que fue el que se quedó con el partido posteriormente. En fin, aquellos que ven comunistas, entonces no hagan caso de eso, es una tontería, por favor. Bueno, ustedes van ahorita a la República Popular China, encontrarán militantes del Partido Comunista, pero no son comunistas ya, porque es una economía de mercado. Entonces, pues dice uno, y en México, el adoctrinamiento, ¿adoctrinamiento de qué? Los libros ni siquiera los terminaron, no hay, y con esos maestros del CENTE van a promover el comunismo. Bueno, ni con los delincuentes estos de Ayotzinapa que andan en otras actividades ahí delincuenciales. No somos serios, esa es la verdad. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 26 de abril del año 2024.